Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente les damos la cordial bienvenida a este programa, Una pausa en el camino. Recordemos que este es un programa especial en el cual nos dedicamos al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Israel López, miembro de la iglesia de Pomona Vale, y en esta hora, antes de iniciar con el estudio, quiero que me acompañen cerrando sus ojos para pedir la bendición de nuestro Dios a través de la oración. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos en esta hora porque nos das la oportunidad de poder estudiar con mis amigos que nos ven a través de esta pantalla la palabra, tu palabra. Ayúdanos a entenderla correctamente. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de un personaje muy interesante, más bien, de la hija de un personaje. El título es La hija de Jairo. Para entender bien quién era la hija de Jairo, vamos a comprender primero quién era Jairo. A la luz de la Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 24. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Marcos capítulo 5 versículos 21 al 24. Dice la palabra de nuestro Dios. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogó diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. En los textos que leímos ahorita nos describe quién era Jairo. ¿Quién era? Bueno, Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Era un conocedor, un general, alguien importante de la sinagoga. Conocía los principios. Él viene hacia Jesús con una necesidad, con una angustia en su corazón, al ver que su pequeña hija sufría grave enfermedad y por lo tanto estaba a punto de morir. Él suplicaba para que Jesús fuera y pudiera sanar a su hija. Vean qué dice ahí mismo en el capítulo 5, pero ahora los versículos 35 en adelante. Tengamos en la mente este cuadro. Jairo está pidiendo ayuda a Jesús porque su hija está enferma. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, para que no molestes más al maestro. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y leemos todo el texto, todo hasta el versículo 43. En el versículo 40, él dice: y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Jesús
llega finalmente, después de que Jairo había estado suplicando la ayuda para que Jesús fuera antes a su casa, antes de que la niña muriera, Jesús se detiene en el camino por otro suceso que acontece. Y ustedes, si leen en casa detenidamente, se van a dar cuenta que en el transcurso de que Jesús va hacia la casa de Jairo, ocurre otro incidente u otro milagro que Jesús hace. Entonces Jesús se detiene allí a atender a esta mujer, y finalmente, cuando él está ya caminando hacia la casa de Jairo, llegan a decirle: ya no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Jairo de por sí ya tenía angustia en su corazón, y más ahora saber que su hija había muerto, entonces era una reacción totalmente ya de derrota para él. ¿Sabes que en el momento de la angustia en nuestras vidas quisiéramos que Jesús fuera rápidamente a nuestros hogares para solucionar cada una de las situaciones? ¿Sabes que quisiéramos nosotros muchas de las veces decir: Señor, por favor, ayúdame, y inmediatamente Jesús pudiera resolver nuestros problemas? Él tiene ese poder para hacerlo en un instante. Pero ¿sabes una cosa? Lo que Él desea trabajar en nuestras mentes es algo llamado paciencia, confianza y fe. Y eso muchas veces para nosotros es difícil de poder entender. Porque ejercer fe en medio de las dificultades y de la angustia es muy complicado para un ser humano. Jesús, cuando avisan de que la niña ha muerto y Él comienza a caminar hacia allá, Él dice: la niña no está muerta, solamente duerme. Jesús utiliza esta metáfora del sueño para la muerte. La muerte es un sueño, es como un sueño, no sabes. Y la metáfora que Jesús utiliza es como cuando tú dices: estás en la primavera de tu juventud. Es una comparación. Entonces Jesús usa esto, y sin embargo, cuando Él llega hasta este hogar, hace el milagro de la resurrección, dando o comprobando a la gente que Él no solamente era un profeta, como ellos lo llamaban, sino que realmente Él era el Hijo de Dios, que tenía la autoridad sobre la muerte, que podía dar vida aun cuando estuvieran muertos, que Él podría hacer con la autoridad del Padre los milagros para poder consolar los corazones destrozados de la humanidad. Como hemos dicho antes, cada pueblo donde Jesús pasaba, todos los hogares, dices que gozaban de una gran tranquilidad y una gran paz. Jesús quiere llegar a tu casa hoy. Jesús quiere llegar a ese hogar donde quizás estás pasando conflictos, aflicciones, necesidades, angustia por los hijos, quizás están enfermos, están en drogas. Clama a Jesús. Y Él en el momento exacto llegará para que en tu hogar las cosas puedan solucionar. Pero hay algo que tú tienes que ejercer, y eso es lo interesante de esto. Solamente ejerce fe, paciencia y seguridad o confianza plena en las promesas que están en la palabra de Dios. Dios quiere restaurar cada una de las situaciones. Jairo, aunque era una persona importante, tenía la necesidad de Jesús. Yo no sé qué tipo de persona seas tú, quizás muy estudiada, o quizás no estudiaste ni siquiera lo básico, pero tienes la necesidad de Jesús, y Jesús puede darte felicidad. Vamos a orar. Dios eterno, gracias por estas lecciones maravillosas que das a nuestras vidas. Ayúdanos a confiar en ti, a desarrollar nuestra fe y nuestra esperanza solamente en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.